Bueno, muy interesante, Pilar, tu intervención. Retomaremos algunas ideas de las que has planteado cuando ya pueda presentar al resto de compañeros. Y ahora, bueno, pues os voy a presentar quién me acompaña a mí esta tarde aquí. Me acompaña Marillanos Navarro García, es doctora en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura en el ámbito de la educación secundaria desde 1996. Actualmente dirige el Instituto Histórico Bachiller Saúco de Albacete y a su vez es profesora asociada en la Facultad de Humanidades de la UCLM en Albacete. A su lado está María Ángeles Moltó Moreno, diplomada en Profesorado de Educación General Básica, licenciada y doctora en Filología Hispánica, profesora de secundaria de Lengua Castellana y Literatura, funcionaria de carrera de la Consejería de Educación en Castilla-La Mancha y actualmente es directora del Instituto de Enseñanza Secundaria Diego de Siloé de Albacete. Tenemos dos alumnas de segundo de bachillerato que hoy han terminado su prueba de acceso a la universidad. Ellas son Lorena Moreno Martínez y Lidia Carrascosa Avellaneda. Son alumnas de segundo, como os decía, del Instituto Diego de Siloé. Y a mi lado se encuentra Antonio José Calero González, maestro especialista de Educación Física y Primaria, con 25 años de docencia, secretario de Acción Sindical de AMPE, Albacete, jefe de estudios en un CRA y en un colegio de educación infantil y primaria, y también ha sido presidente del Tribunal de Selección del Cuerpo de Maestros en 2 convocatorias. Bueno, pues al hilo de lo que comentaba Pilar, algunas ideas que planteaba, bueno, yo recojo alguna. Una de ellas es la prevención como estrategia a llevar a cabo dentro del ámbito educativo. Y que el ámbito educativo, comentabas Pilar, que es un buen espacio para hacer una adecuada intervención en un primer momento. En relación con esa prevención y en relación con las dificultades que nos podemos encontrar en los centros educativos, me gustaría que Llanos y María Ángeles nos pudieran comentar qué tipo de dificultades han detectado ellas en sus centros y cómo han podido abordarlas. Pues la dificultad, no sé si me oís, sí. ¿Estás en el micrófono? Vale, pues quizá la mayor dificultad que tenemos en los centros educativos sea pues la formación inadecuada que tenemos los profesores y las profesoras en el ámbito de la salud mental, porque nosotros no somos especialistas en salud mental, somos especialistas en nuestras materias y se nos está, llevando a atender este problema del que somos muy conscientes. Yo creo que los claustros del profesorado de los centros cada vez son más conscientes de la necesidad de afrontar la salud mental. Yo recuerdo hace años cuando se hablaba de la competencia emocional, cuando se empezó a hablar de las competencias en educación, y nosotros nos hacíamos cruces, porque yo recuerdo a mis compañeros hace muchos años, estoy hablando de hace 15 años o por ahí, decían competencia emocional, pero ¿cómo voy a abordar yo la competencia emocional si yo soy profesor de matemáticas o yo estoy explicando literatura? Bueno, en literatura la competencia emocional se puede explicar muy, muy bien. Pero nos sonaba raro. ¿Por qué? Porque nadie nos había dado esa formación. Y yo creo que el principal problema que tenemos es la carencia formativa. No tenemos formación. Tenemos buena voluntad. Yo creo que el profesorado tiene muy buena voluntad. ¿Por qué? Porque somos sensibles a las necesidades que nuestros alumnos nos plantean cada día. Yo hoy, por ejemplo, he hecho un examen a una alumna que era un examen oral que tenía que grabar. Y esta alumna ha dicho, no sé si voy a poder hacerlo porque tengo la ansiedad, tengo ansiedad. Y yo le he dicho, bueno, vamos a intentarlo, si no, pues lo haces el lunes. Y cuando hemos tenido que dejarlo, me ha dicho, es que no me he tomado la pastilla. Hoy no me he tomado la pastilla. Esta situación yo la he visto normal, porque es habitual. Entonces, realmente la dificultad que tenemos es pues esa formación. Luego, cada uno, en función de su sensibilidad, en función de su necesidad de responder a las situaciones que se te plantean día a día, te vas formando de una manera un poco autodidacta y vas, sobre todo, que creo que es lo más importante de todo, motivando o intentando transmitir esa motivación al resto del profesorado
porque lo más importante es tener las ganas de dar respuesta, y yo creo que esas ganas sí están. Entonces, quizá el problema mayor que tenemos es ese, la formación. Yo voy a remitirme al año pasado, el tema de la pandemia, porque además, gracias a que yo estuve llamando a la consejería, al viceconsejero, a todo el mundo, en nuestro centro tuvimos sobre 50 casos de ansiedad, pero ansiedad grave, de llevar a un alumno caerse en el aula y no saber qué hacer. Llamar al 112 y no acudir nadie. Perder el conocimiento, no encontrar a las familias, y nosotros somos profesores, como ha dicho Llanos. Es decir, es que no sabemos tratar salud mental de ningún alumno. Y, sin embargo, nosotras, que las dos como directoras, se nos ha puesto ya el letrero atención socioeducativa, atención sociosanitaria. El año pasado vivíamos con el teléfono 24 horas, atendiendo a familias, atendiendo a alumnos, y no sabíamos qué hacer. Hemos aprendido de la nada. Entonces, al final, gracias al Colegio de Psicólogos, llamando, yo ya me desesperada, decía, por favor, que alguien haga algo. Y entonces, al final de curso, pues que esta María Dolores sí que nos facilitaron algo oficial, porque nos leíamos todos los YouTube, todos los documentales, todo, para poder atender al alumno que se nos caía en el aula. Y eso nos ha pasado diariamente. Yo acabo de terminar el tribunal de la EBAU y ayer llamó por la tarde un padre desesperado, estoy en el tribunal, y llamaba diciendo, mi hija no puede hacer el examen, ¿qué hago con ella? Está con un ataque de ansiedad. La respuesta académica y educativa, pues llévela al médico, a ver si le hacen un informe y a ver si le pueden repetir el examen. Estamos hablando de la EBAU, que ya además también lo han vivido. Es decir, para nosotros eso es el día a día. Y ahora tenemos la etiqueta que también tenemos que ser psicólogos, escuchantes, atender a todo el mundo, y todo el mundo se piensa que nosotros sabemos solventar esas situaciones. La orientación en el centro, como has dicho Pilar, es académica, pero no es psicológica. Las familias no entienden que no es lo mismo. En mi centro está Rosa, que están ahí detrás, y Cristina. ¿Cuántas veces lo decimos? Es que yo no soy orientadora, psicóloga, es que soy académica, y las familias lo que van al centro ya es un día a día, es buscar un psicólogo. Ya no se busca la orientación académica, se busca un psicólogo. Y los profesores ahora somos psicólogos, y después de la pandemia, mucho más. Yo he visto profesores llorar, desesperados, decir, ¿qué hago? María Ángeles, ¿qué hago? Yo decía, pues vamos a leer lo que sea, intentar escuchar, llamar a otros, entre todos, solucionar el tema y a ver cómo lo resolvemos. A las familias, pues el soplar, el escuchar, si tienen la pastilla, como ha dicho Llanos, pero hay muchos que no tenían pastilla. Y lo del tabú de ir al psicólogo, pues, aunque Pilar ha dicho un 24%, pero todavía hay gente que eso de ir al psicólogo no. Entonces, es un problema que hoy, a nivel formativo, y Antonio que está en el sindicato, sí, muy bien, los profesores, ¿qué somos? De lengua, de historia y psicólogos. Sí. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por contar con AMPE también para este foro de debate. Unido al problema de formación, que es básico, vamos a ver, lo consideramos fundamental, hay un problema muy grande que tenemos todas las comunidades autónomas, que se llama Consejería de Hacienda. Consejería de Hacienda para todos y cada uno de los movimientos de contratación de profesionales adecuados para cada uno de los temas. Efectivamente hay orientadores en los centros, pero no en todos los centros. Hay un orientador por cada 700 alumnos, y lo digo así de claro para que quede constancia, y de aquí pues solicitemos pues una mejora en eso. Orientadores que tienen que desplazarse con su propio vehículo muchas veces a demanda a localidades cercanas a lo que es el ámbito de gestión. Si partimos de ese problema, de esa atención tan grande a tanto alumnado, que se va de media por arriba y por abajo, vemos que la atención es totalmente inadecuada. Eso unido a que efectivamente hay un desconocimiento que el orientador no tiene por qué ser psicólogo. Hay orientadores que sí son psicólogos, pero otros no. Y las consejerías determinan que ese orientador es psicólogo y conoce todo, y domina todo. Claro, un profesional, como hablábamos, domina un aspecto básico, concreto, pero no todos. Y el profesorado en concreto estamos muy verdes en formación, tanto a nivel de técnicas de control, de prevención, de diagnóstico, pues que necesitamos. Pero no es vuestro papel. Encima, claro. Es lo que comunicamos. Es que encima además se culpabiliza al profesorado. Sí, Cuando claro.
del incremento de funciones. Mirad, cada vez que en la consejería, al consejero le decimos, está la figura del coordinador de bienestar, está esto otro, siempre te dice, haremos un curso de formación para el profesorado y ya está. Y entonces, por un lado, como decís, no es vuestra formación, porque es como si yo pretendiera dar literatura, o sea, impartir. Pues no lo sé, porque no estoy formada para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, se está cometiendo que al profesorado se está agobiando, agotando, cansando, y como digo, y después se hace creer a las familias que ya está resuelta la situación, entonces pues tienen que cambiarse mucho más, pero encima lo de culpabilizar, Sí. Hemos me pedido parece un tremendo. equipo de atención efectiva donde está efectivamente un profesor de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, un orientador, pero cuando ese orientador no es psicólogo, necesitamos un psicólogo educativo. Eso es. Hay dos figuras relevantes, enfermera escolar y psicólogo educativo. Y aquí lo suelto para que en streaming, quien nos escuche, pues AMPE está pueda por la determinar. AMPE está por enfermería, Sí. queda claro, sí, que ya lo he visto. Pero yo me alegra que también diga psicólogo educativo. Sobre todo, fijémonos la proporción, no es ya aquí por corporativismo, sino la cantidad de problemas de los que estamos hablando. Bueno, vosotras habéis dicho, y es que es el pan nuestro de cada día, en los que estamos, personas que somos psicólogos. Yo, aunque sea hecho de psicóloga toda mi vida, y cuando digo psicóloga, eso que estáis comentando y atendiendo, pero fíjate los centros en los que estabais hablando. En muchos otros hablamos de ansiedad, pero ¿qué hablamos de los chicos con los trastornos? Pero pregúntale a ellas, O con cómo lo han otras vivido cuestiones. ellas. Sí, lo digo por lo de la proporción. No, disculpad, aquí no, o sea, aquí sumamos todos, pero sí es verdad que lo de enfermería se está reivindicando. He visto que AMPE lo está reivindicando en todos los lados. Y también he visto que se han creado otras figuras y yo no sé si se está proporcionando, es decir, proporcionalmente, viendo qué profesionales y en función de los problemas. Esto va dirigido al sindicato. En la escuela actual es necesario la diversificación de profesionales, no solo docentes especialistas. Hay muchos medios. Hay ya, efectivamente, fisioterapeutas, porque los colegios los necesitan. Hay colegios de educación especial donde los necesitan. Hay enfermeros donde lo necesitan. Pues narices, si necesitamos un psicólogo educativo o una enfermera, tiene que estar. Pero Consejería de Hacienda marca un tope y un presupuesto que tú conoces. Pues la ciudadanía también nos manifestamos, Eso Gracias. ¿Ya nos querías hacer alguna puntualización? Sí, yo comparto todo lo que estáis diciendo. Creo que es necesaria la presencia de profesionales en los centros, pero yo discrepo un poco de la línea que es. Yo creo que los profesores y las profesoras tenemos que ser psicólogos un poquito. No profesionales de la psicología, pero tenemos que tener un poquito de formación, porque no podemos limitar nuestras labores. Yo creo que somos, antes que profesores, somos educadores y tenemos una gran responsabilidad. Claro. Y esa gran responsabilidad que tenemos tiene que pasar por una formación que nos permita detectar en la convivencia diaria con nuestros alumnos y alumnas los problemas. Y aunque no podamos resolverlos porque no somos profesionales ni tenemos los conocimientos, debemos ser sensibles, debemos ser muy sensibles y estar muy atentos y tener formación para detectar esos problemas. Y a mí eso me parece mucho más importante que mis alumnos se sepan de memoria las ediciones de la Celestina, sinceramente. Yo creo que lo primero es crear ciudadanos saludables emocionalmente. Y aunque no queramos, aunque nadie nos lo haya enseñado, aunque se nos estén exigiendo cosas que no es justo que se nos exijan porque no se nos ha proporcionado formación, tenemos una responsabilidad, queramos o no queramos. Y necesitamos formación y necesitamos apoyo en la escuela de profesionales entendidos, profesionales como vosotros, claro que sí, yo lo reivindico también. Pero el profesor tiene que tener formación incluso para detectar algo tan ajeno a lo que estamos hablando como puede ser un bajón en una persona que es diabética. Fijaos lo que os digo. O sea, es que somos, aunque no queramos y aunque no sea justo, somos mucho más que transmisores de datos y de conocimientos. Y tenemos que estar atentos. Yo en mi centro he tenido problemas un montón este año de anorexia, problemas de trastornos de la alimentación, un montón. Un problema, las familias nos culpan a nosotros, completamente injusto, o sea, con muchísima injusticia. Yo tuve que frenar a un grupo de madres en mi centro porque nos pedían responsabilidades al centro. El centro no es responsable de eso. El centro tiene que detectar y buscar soluciones, que es lo que intentamos hacer y lo que hicimos. Y recibimos un apoyo, ¿no?, de profesionales, de lo que yo estoy muy agradecida. Pero yo sí creo que
que aunque no es incompatible la reivindicación de la presencia de profesionales en los centros, que eso es algo irrenunciable y que yo lo suscribo completamente, con la sensibilidad del profesorado más allá de la impartición de unos conocimientos. Eso es clave. Sí, pero clave, es que para mí es muy importante. Pero fíjate lo que has porque dicho. Yo creo que... Sensibilidad. Sí. Hay una parte, no, y de hecho, mira, yo creo a veces, viendo un chico, dices, este chico, esta chica va a tirar para adelante según cómo hable el tutor o tutora de ese niño o niña. Es decir, de la mirada que tiene. Pero has dicho algo fundamental y has dicho sensibilidad para captar. Y hay una parte en la que, si tú la tienes y te interesa qué le está pasando a ese chico, él va a captar, esto es lo que he dicho antes de referencia, es decir, va a captar la confianza en ti y probablemente pueda comunicarte. O sea, que esa actitud de que no me es indiferente nada de mi alumno, si hay 30 mundos, esa es clave para cambiar. Yo simplemente indicaba que no hubiera más carga, pero fíjate, otra cuestión, cuando hay un profesional en el centro y está con la coordinación, ¿cómo entiendo en ese momento la coordinación? Tú como tutora llegas y dices, estoy observando esto, esto y esto, y juntas decimos, vale, vamos a obtener esta otra información, y juntas podré decirte, oye, hay esto, esto y esto, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? Cuando eso ocurre, yo veo que el profesorado se libera muchísimo de la tensión, que en ese caso es, aportas información, aportas herramienta y reduce, pero desde luego, bueno, lo que has dicho es clave, ¿eh? Es que tengo experiencias muy fuertes en el aula, con alumnos con problemas y que, bueno, que obviamente no pudimos, nosotros no lo resolvimos, pero sí vimos el problema y pudimos alertar y se pudo, pero muchas situaciones de diverso tipo, no solo con ansiedad, con otros problemas más serios. Bien. Hablaban las directoras de lo importante que es estar ahí en primera línea, detectando, observando, evaluando esas necesidades que puedan tener los alumnos. Tenemos a Lorena y a Lidia que nos pueden contar bueno, pues algunas de las dificultades que ellas se han podido encontrar en primera persona o en algunos de sus compañeros. Contadnos qué tipos de dificultades habéis detectado vosotras como adolescentes. Pues yo, por ejemplo, este año ha sido duro para mí porque en septiembre estuve 1 o 2 semanas ingresada en el hospital, entonces perdí clase. Y justamente semanas después me dio un ataque epiléptico. Entonces llegaba y decían, me he perdido mucho curso, ya no voy a poder. Y yo a ella se lo contaba, no puedo, no voy a poder. Y bueno, y María Ángeles también se lo he dicho varias veces. Y llegaba a lo mejor a mi casa agobiada de no sé las cosas que están dando, no voy a poder seguir el curso. Y muchas veces me ha tenido que ayudar, matemáticas, lengua, lo que fuera. Y eso que has dicho sí me parece importante porque yo, por ejemplo, a María Ángeles, cuando se lo conté de qué me había pasado y fue mi madre y tal, yo a ella sí le he ido contando las cosas de este profesor no está siendo empático conmigo, tal. Y los profesores no tienen que ser psicólogos, pero sí que es verdad que si ellos mismos intentan darse cuenta, llegan a dar confianza, y es lo que me pasó a mí con ella. Y das confianza a contar cosas que a lo mejor no pensabas contarle a nadie, o pensar de verdad y replantearte, y si necesito ir al psicólogo de verdad, porque a mí esto me ha causado ansiedad y ella lo sabe, y ha sido mi apoyo en decir, vale, tengo que ir. Y si tengo que llorar, lloro. Sí. Claro, que es muy difícil porque, claro, segundo de bachiller además es un curso muy duro y, claro, yo me ponía a estudiar, estábamos en época de exámenes y yo lo pasaba muy mal con los exámenes, mucho estrés, tal, y, claro, me llamaba ella llorando y digo, si yo estoy mal, estoy fatal, ella, con la dificultad que tiene, lo tendrá que estar pasando peor. Entonces, claro, si yo estoy mal y ella me está diciendo estoy mal, digo, si es que no sé ni yo cómo consolarte ya.
Y claro, yo la animé, en plan me dijo que estaba mal, tal, y yo le dije, habla con tus padres, habla con quien sea, pero le tienes que dar una solución. Y sí es verdad que lo de los profesores, como ha dicho Llanos, influye muchísimo, y más en un curso tan difícil y tal, pues su ayuda es muy necesaria, y hay con alumnos que se debería de ser más comprensivo a veces por su situación y conocerla bien, porque claro, en esta situación Lidia pues, lo ha pasado muy mal y lo ha pasado peor que otros alumnos por su Claro, situación. pero yo, por ejemplo, porque decidí contarlo, pero tú no sabes si una persona con la que está callada y tal, le pasan lo mismo. Yo porque encontré a alguien con quien de verdad replantearme, vale, es que no soy... Es tu mente la que te está hablando. Entonces, si no ves alguna salida por algún lado, te vas a encerrar y no vas a poder salir. Es eso, hay que apoyarle y decirle, háblalo, porque si te lo guardas dentro, porque que me lo cuenta a mí, pues claro, yo le ayudo, soy su amiga, le doy todo el apoyo que necesite, pero tiene que decírselo a un adulto para que le intente ayudar, a María Ángeles, a sus padres, a quien sea, porque es que si no, no iba a salir adelante con el curso. Y al final... Pues ha sido una campeona. Claro que ¿no? sí, efectivamente. Una campeona total. A mí me gustaría preguntarles cómo han afrontado ellas la pandemia, si consideran que la pandemia ha sido un antes y un después en sus vidas. Sí. A ver, sí, porque claro, llegar de estar... Bueno, nosotros estamos en cuarto de la ESO, terminamos que tienes que decidir ya el bachiller que quieres escoger, tal, más o menos saber tus estudios, los que quieres cursar. Y terminamos yo al menos, sin saber ni qué hacer. Y a mí, pues claro, estar encerrado tal, sin poder estudiar, porque aunque lo hiciéramos por ordenador, no es lo mismo, los exámenes no eran igual, no te ponías a estudiar y ya entras en bachiller, que ya es otra cosa, y entras, que yo ni me acordaba ni cómo se estudiaba, entonces fue un golpe duro. Además que llegamos y estuvimos como un mes en clase con semipresencialidad, que adecuando las aulas y tal para poder dar clase todos juntos, y fue un choque muy duro volver de la pandemia. Y amoldarse a las mascarillas, a las restricciones. El Tú vienes frío. hoy, mañana no. Ventanas abiertas, frío, con mantas en clases. De verdad, Con esto guantes. tiene que... Sí. Y es lo que ha dicho ella, que ha sido difícil. También en la pandemia, más si, imagínate, alguien que tiene algún problema, a lo mejor te puedes salir a darte una vuelta, a despejarte, pero lo que es estar encerrado en tu casa, en evadirte en ti mismo, y eso habrá tenido consecuencias seguro, y muchas. Imaginaros la situación también del profesorado en ese momento, prácticamente sin medios ninguno, cómo fue capaz de desdoblarse e de intentar detectar esos problemas emocionales virtualmente. Es que es muy complicado. Fue muy interesante. complicado. Para mí fue súper interesante. Yo creé un vínculo con mis alumnos y con mis alumnas que para mí fue una experiencia increíble. A través bueno, usábamos Classroom, y como yo no tenía ni idea y los alumnos estaban diciendo, no, ya nos tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer, ¿cómo comparto un vídeo? Que yo ahora ya lo pienso y digo, madre mía, y el alumno, no, pero tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tal. Y entonces se producía como una afinidad ahí súper, para mí muy enriquecedora. Y luego yo hice con ellos un diario compartido precisamente para esto. Teníamos un documento compartido de Google y ellos iban escribiendo de manera voluntaria, iban escribiendo sus reflexiones, ¿no? Y yo quería tener eso para poder detectar pues eso, pues si había algo que detectar, y para mí fue muy, muy gratificante esa experiencia. Yo saco muchas cosas buenas muchas cosas muy malas, pero algunas cosas buenas de ese periodo de tiempo. Muy bien, estamos llegando ya al fin de este espacio. No sé si alguien del público quiere... ¿Me permite solo una cuestión Sí, de la sí, intervención? Has ejemplificado también otra cosa que decimos del ámbito educativo, que es precisamente el papel de los compañeros y las compañeras. O sea, cuando yo antes me refería a esa coordinación y a una intervención multisistémica, me refiero también a esto. ¿Qué ejemplo
más positivo de lo que es esa buena comunicación para apoyar, porque en muchos casos es también quien has ayudado, como dices, a dar el paso, a hablar. Entonces, reconocer a las dos, a ti esa lucha, pero a ti ese apoyo que a ella le ha llevado a decir, pues adelante y afronto, ¿no? Entonces, que eres el ejemplo de eso, de lo que se puede aportar entre los iguales. Así que enhorabuena a las dos, de verdad. Sí. Y aquí yo creo que a toda esta gente también, porque lo que habéis... Sí. Si me permites, Mar, solo Claro, un dato para que veáis efectivamente. lo impactante que es. Nosotros, a través del defensor del profesor, que es un gabinete que tenemos paralelo al de la Consejería de Educación, hemos detectado 1.690 casos de ansiedad de un total de 32.000 docentes, ¿vale? Un 77% de todos los casos que se han llevado en el defensor del profesorado es de ansiedad y un 11% con síntomas depresivos. Fijaros. Hacéis muy buen trabajo ahí con lo del profesorado. Sí. Gracias. Sí, sí. No, presentáis unas memorias que son muy interesantes, ciertamente. Y, claro, lógicamente, cuando son labores educativas propias de abusos, entre comillas, de consejería, necesitas un abogado, perfecto, pero hemos visto 77% de casos donde necesitas un psicólogo. Eso es. Tremendo, ¿no? La De ahí cantidad la de relación dificultades. que creemos educación y psicología fundamental. Ujú. Actualmente solo hay una comunidad que en su currículo, que tiene el 50% de posibilidad de desarrollarlo, que es Canarias, tiene una asignatura propia que se llama Hemocrea. educación emocional. Sí. El resto ninguno. Y puede, en su 50% de competencia que tiene ahora con la LOE, de hacerlo. Y no lo hace, de momento. Así que se lanza otra petición. Sería interesante, ¿no? Tener esa Bueno, asignatura, esa fundamental, materia fundamental. de educación emocional, ¿no? Para Fundamental. trabajar las Muy competencias. fundamental. Yo antiguamente, cuando estudiaba, solo tenía psicología del desarrollo y psicología evolutiva, pero todo eso ha evolucionado de una manera radical. Como decía Llanos, para detectar todos estos problemas necesitamos formación y formación desde las escuelas de magisterio. Muy bien. ¿Alguna aportación del público? Muy bien. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy profesora de inglés y bueno, pues estaba asintiendo totalmente a todo lo que estabais diciendo porque cada día lo vivo y como hoy estoy aprendiendo tantas cosas aquí, a mí mis alumnos hoy me han enseñado. Yo sabía que venía aquí y bueno, pues lo primero que he hecho esta mañana es un poquito, digo, venga, vamos a hablar un poquito de la pandemia, un poquito vamos a volver la vista atrás. Me dicen, profesora, en inglés no, en castellano. Y digo, bueno, de aquí va a salir algo bueno, porque uno cuando habla realmente, pues desde dentro, ¿no? Pues habla en su idioma, ¿no? Bueno, digo, ¿qué problemas? Un poquito, vamos a recordar un poquito qué hemos aprendido, qué hemos encontrado. Dice, profesora, el problema no era la pandemia y el confinamiento, el problema lo tenemos ahora. 12, 13 años, Digo, claro, yo cuando estoy enseñando inglés para mí es muy fácil porque estoy formada. Cuando detecto, porque yo detecto y tengo la sensibilidad de que algo no está bien y que yo no llego a la mente de mi alumno porque no puedo, porque algo está pasando y no tiene que ser grave, pero simplemente algo está bloqueando. Yo tengo la sensibilidad, pero no sé cómo ni debo meterme ahí porque no sé realmente, ¿no? Entonces, claro que os necesitamos en el centro, por supuesto que sí, claro que sí, porque es que ellos dependen de nosotros. En esas edades no son capaces de simplemente pues, expresar lo que sienten, porque no saben, y no tiene por qué ser realmente un problema. Es una cosa mínima que ellos lo viven como algo descomunal, pero yo no puedo enseñarles. No les llego, no puedo. Entonces, claro que lo necesitamos en el centro, que las decisiones tienen que ser humanas, tienen que atender pues, a la psicología de los alumnos, de las personas. Y entonces, en ese caso, yo, en mi opinión, necesitamos que estéis con nosotros. Pues ¿Vale? muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión, aportación? ¿No?
Pues nada, yo os lanzo algunas ideas que creo que son importantes y que hemos recogido. El hecho de resaltar y reconocer el malestar, el dolor, el sufrimiento psicológico que muestran nuestros jóvenes en algunos casos, que no podemos dejar de atenderlos para poder prevenir el desarrollo y el mantenimiento de problemas mayores, que es preciso una coordinación del sistema a todos los niveles para poder intervenir, que los profesionales de la psicología somos personas cualificadas con un conocimiento técnico, con un rigor y con una aplicación en nuestra práctica basada en la evidencia, que los profesores no tienen por qué ser competentes en el ámbito de salud mental, aunque hacen todo lo posible para poder atender a sus alumnos, y que se hace necesaria la inclusión de la figura del psicólogo educativo en todos los centros educativos con el fin de prevenir, detectar e intervenir ante cualquier dificultad psicológica de nuestros jóvenes. Muchas gracias y a continuación damos paso al siguiente espacio que se denomina Jóvenes, pandemia y efectos psicológicos. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Un placer.